buenas, bienvenida a un nuevo episodio de Naturaleza Soberana, un podcast de salud psicológica en el que abordamos la salud mental desde una mirada crítica, interseccional e integradora. Yo soy Sonia Garijo, de Psicología para tu Naturaleza, una consulta de psicología sanitaria online para personas autoexigentes que se encuentran en una crisis vital y quieren redirigir su vida desde un lugar de compasión, determinación y calma. Este espacio nace de la necesidad de hacer más accesible el contenido de psicoeducación propio de las terapias psicológicas y poder democratizar en la medida de lo posible la salud mental. Tanto el botón de like, de seguir o de compartir hacen que este contenido llegue a más personas. Gracias por apoyar este espacio y sumarte a la revolución del desaprendizaje. Puedes recibir el contenido de este podcast y otro contenido gratuito en tu correo. Solo tienes que sumarte a la newsletter que encontrarás en mi página web soniagarijo.com. Y si quieres que estemos conectadas, también me puedes encontrar en Instagram en @soniagarijo_psicóloga y en @misicólogaesvegana. Ahora sí, te dejo con el episodio, espero que lo disfrutes. Hola, bienvenida a este nuevo episodio. Si eres una persona a la que le cuesta poner límites al trabajo, si siempre tienes una lista interminable de tareas por delante, si tu mente no para de darle vueltas a cuestiones del orden de lo laboral, o si sientes que el trabajo se ha ido colando por todos los rincones de tu vida, quédate. Este episodio es para ti. Vamos a hablar de burnout, de autoexigencia y de trauma. Bueno, primero de todo, vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con esto de burnout. Muchas veces cuando venís a terapia con esta cuestión hay como mucha duda, ¿no? ¿Es burnout? ¿Es cansancio? ¿Es fatiga por compasión? ¿Qué me está pasando? Bueno, el burnout tiene que ver con un estado de agotamiento de recursos, como un estado de colapso. Em, a diferencia del cansancio, que es una cuestión temporal, tú, por ejemplo, puede que tengas una tarea que durante unos meses has estado realizando, pongamos que es poner la valla de una casa, has tenido que planificar, has tenido que pensar en los materiales, la maquinaria que vas a necesitar, bla, bla, bla. Si yo me imagino tus recursos internos con los que enfrentas esa tarea como una botella, puede ser que después de realizar todas esas tareas, el agua de esa botella se haya gastado, ¿vale? Eso sería cansancio. Pero en el momento en el que tú paras, ese agua se puede reponer. La diferencia aquí del cansancio con el burnout es que el burnout, aunque tú pares, no se repone. Además, en el cansancio, ese cansancio se puede circunscribir únicamente a la tarea que te está gastando los recursos. En burnout lo que vemos es que cuando entras un poco como en esta desidia, es como que engloba luego también el resto de áreas de tu vida. A lo mejor ya no te apetece ni salir a hacer las cosas que antes te gustaban, no relacionarte, es como que un poco lo contamina todo. El burnout tiene que ver con un estado de agotamiento de recursos por la estructura, por la forma en la que te has ido relacionando con esa cosa que te ha quitado los recursos, ¿vale? Pues a lo mejor con una hiper necesidad de productividad, con un no poder descansar, con un tengo que constante, en cuanto terminas algo no hay un reconocimiento y ya empieza otra cosa, ¿sí? Em, Esto en distintos contextos puede ser bien quemado, burnout, o puede ser quemado por compasión, ¿vale? Si esta estructura yo me la llevo a tareas que implican estar, además de con este sistema, en contacto con el sufrimiento de otros, esto puede llevarme más a una fatiga por compasión. Es decir, no solo se me agotan los recursos con los que yo ejerzo y doy pie a esa tarea y al resto de áreas de mi vida, sino que también se me gasta lo que sería como un poco la empatía, la compasión, como ese componente más de conexión social. Entonces pueden ser como distintas partes de un mismo proceso, pero es importante que las podamos diseccionar para entender bien qué nos están pasando. Si bien también el burnout no se da exclusivamente en el ámbito laboral, ¿vale? En este episodio sí que vamos a hablar de esta sobredimensionalidad, a ver si lo he dicho bien, del ámbito laboral.
¿A qué me refiero con que no solo se da en lo laboral? Bueno, yo aquí tengo un punto diferente, un punto de vista diferente con respecto a la OMS o la CIE, que es uno de los manuales diagnósticos que utilizamos en salud mental, que sí que lo circunscriben exclusivamente al ámbito laboral. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Bueno, pues un poco porque hay muchas cuestiones en las que yo me puedo implicar que no son exclusivamente laboral, pero en las que yo me puedo gastar. Por ejemplo, las tareas de cuidados, las tareas de activismo y luego también como qué es realmente lo laboral, ¿no? Yo me cuestiono si, bueno, pues a lo mejor una persona que se dedica a las tareas del hogar no se considera un empleo, pero bueno, a efectos prácticos sí que lo es. Entonces, bueno, al final la mirada de género también me hace cuestionarme que si bien el burnout se ha estudiado específicamente en el ámbito laboral, igual también se puede dar en otros contextos, ¿no? El burnout al final se nombra desde lo laboral, pero se manifiesta allí donde el rendimiento se impone al descanso, donde la productividad se pone por delante de la presencia y un poco donde la exigencia se pone por delante de la propia escucha interna. Y esto no se da exclusivamente en lo laboral. No obstante, aquí en el podcast sí que vamos a hablar de la esfera laboral, porque voy a hablar bueno, pues de estas personas que pueden ser un poco, que están en el workaholic, ¿no? En el que el trabajo ocupa más de lo que debería, ¿vale? Una tarea que a mí me gusta mucho plantear en terapia cuando trabajamos estos temas es como un poco una rueda, ¿vale? En la que hay como unos quesitos, ¿no? Pues que tienen distintos componentes, distintas fracciones, las áreas de la vida, ¿no? Pues áreas de la vida, me lo invento, pues familia, relaciones, amistad, ámbito laboral, ámbito de ocio, ámbito de espiritualidad, etcétera. Cada uno las que tenga. Sí que hay algunos modelos que hablan de 8 áreas, como que se dan en la mayor parte de la vida, pero cada persona tenemos unas. Hablamos muchas veces de personas que sufren burnout cuando el mapa que presentan, ¿no? A nivel de a mí lo que le da importancia y valor a mi vida son estas cosas, pero cuando yo me pongo a ver en qué, en un segundo folio, ¿no? Hago el mismo dibujo de en qué pongo mis recursos de las distintas áreas, lo que vemos es que el ámbito laboral ha ganado mucho terreno en detrimento de las otras. Es decir, la manera en la que yo le dedico al trabajo, pues tiene unos costes de que le tengo que quitar recursos a las otras áreas. Evidentemente, y por esto es importante la perspectiva del trauma, a veces esto no es algo que se elija y a veces no es algo que se elija de manera voluntaria o de manera consciente. ¿Vale? Yo puedo tener que dedicarle tanto tiempo al dinero porque, o sea, al trabajo precisamente porque necesito dinero, ¿vale? En ese sentido, pues tiene mucho que ver con la estructura social desde la que ejercemos una relación laboral, pero en muchos casos también hay un desfase, ¿no? Entre realmente qué me está pasando a mí para dedicarle tanto tiempo al trabajo, no exclusivamente lo económico, ¿vale? Y esto creo que es algo importante. Hablamos desde la mirada del trauma, yo creo que un poco como el enfoque de género, ¿no? Que son unas gafas que te pones y desde la que luego ves el mundo. No tanto porque la relación laboral sea traumática en sí, o al menos no el trauma que tendemos a tener como más socialmente aceptado. Es decir, a ti en el trabajo te pueden estar haciendo bullying y estás sufriendo un trauma como lo entendemos, ¿no? Como una, una cuestión en la que hay una herida, sí, o puede ser que esté reforzando constantemente tus yo no valgo, soy insuficiente, sí. Pero cuando hablamos de burnout y lo relacionamos con el trauma, a mí me gusta ver también un poquito esta palabra, ¿no? De mecanismos de defensa, ¿no? Desde dónde me relaciono yo con el trabajo. Cuando hablamos de trauma y relación laboral, muchas veces lo que nos planteamos es, vale, ¿de qué me estoy refugiando cuando le dedico tantas horas al trabajo? ¿De qué me está sirviendo de tapadera? ¿Qué tipo de malestar a lo mejor me está ayudando a taponar? En este sentido, muchas veces accedemos a una relación desproporcionada con el trabajo por otros tipos de traumas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues a lo mejor en el trabajo sí que sabemos cuál es nuestro rol,
tenemos un rol definido y en otras áreas de nuestra vida, como puedan ser pues, las relaciones de amistad, las relaciones dentro de mi familia, las relaciones en mi pareja, no tengo esa claridad de qué es lo qué rol desempeño, qué hago aquí, cómo me manejo. Puede ser también que a la esfera laboral lleguemos desde un sitio en el que no nos hemos sentido reconocidas en otros ámbitos de nuestra vida, en el que el éxito no, no ha venido por cómo somos como personas, ¿no? A nivel de esencia, nuestras cualidades, nuestros valores, quién somos, ¿no? Ha venido a través de qué hacemos. Y entonces, en la manera en la que yo necesito ser vista, porque como ser humana no hay una manera en la que vivir y no necesitar sentirme vista, pues bueno, voy al trabajo porque ahí sí que siento ese nivel de competencia, ¿no? También al trabajo en muchas ocasiones acudimos porque necesitamos satisfacer una necesidad de pertenencia que en otros ámbitos no tenemos. Pues a lo mejor no tenemos una red de apoyo más allá de los contactos sociales que tenemos en lo laboral. Entonces aquí es importante plantearnos si hemos visto que hay un exceso, ¿no? En ese cuadrante que hacíamos antes de la vida laboral, pues plantearnos realmente si es por una necesidad, si es porque tiene que ser así o si también hay otras cosas. Y esto no es para juzgarnos, para señalarnos, sino para cuestionarnos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es el pegamento que me está dejando en un sitio en el que yo misma me agoto mis propios recursos? Cuando hablamos de trauma, evidentemente no podemos hablar solo en primera persona, porque ya sabemos que el trauma también se ejerce de manera colectiva. A mí me gusta mucho cuando hablamos de trauma la mirada sistémica. Peter Burkin hablaba de la pirámide del trauma. Si bien hay una parte que es individual, que sería a lo mejor la que se ve, luego hay otras que tienen que ver, son más silenciosas, más invisibles, pero tienen que ver también con lo social, ¿no? Pues hay un segundo bloque que serían todas estas cuestiones de herencia familiar y un tercer bloque que sería a nivel social. Yo creo que no es sorpresa de nadie si hablamos que a nivel familiar hay toda una cuestión de continuar con un legado familiar, ¿no? Pues si mi abuelo era carpintero y mi padre era carpintero, pues yo tengo que ser carpintero. Y a lo mejor es que me estoy metiendo en un trabajo en el que no lo hago por mí misma, sino a lo mejor lo estoy haciendo por cumplir con ese legado, no he tenido un propio cuestionamiento de qué quiero yo, o si lo he tenido ni siquiera lo he podido hacer y estoy más satisfaciendo como un poco esas expectativas ajenas o esas necesidades de los otros más que las mías propias. También en muchos casos lo que vemos ahí como un yo como tú mamá o yo como tú papá, nos relacionamos con el empleo desde una identificación familiar. Bueno, es que mi madre y mi padre, las dos eran autónomas, se lo montaban de esta manera y yo pues voy haciendo. No hay un cuestionamiento de, vale, pero yo, ¿qué elijo? ¿Yo qué quiero? Hay todo un mecanismo familiar que nos ha dado los marcos de lo que es conocido, lo que no lo es, lo que es normal, lo que no lo es. Y cuando me meto yo en esa esfera, pues al final pongo a lo que estoy acostumbrada, a lo que me sale solo, un automatismo. Y esto es importante mirarlo, ¿no? Bueno, pues qué tipo de empleos ha habido en mi familia, qué se ha dicho del trabajo. El trabajo es una bendición, lo más importante es el trabajo. Bueno, mientras haya trabajo no faltará de nada. Como revisar un poquito todas estas cuestiones para poder luego ordenar y tomar decisiones propias. Y luego, por supuesto, no podemos olvidar que todo esto se da en un terreno que es nuestra cultura, es nuestra sociedad y es un sistema que ya per se es perverso, es traumático, que es el sistema capitalista y toda esta mentalidad, ¿no? de la hiperproductividad, el definirnos desde una identidad exclusivamente laboral en muchos casos, ¿no? ¿Tú quién eres? No, pues yo soy Sonia y soy psicóloga. Bueno, a lo mejor hay más cosas aparte de eso, ¿no? Pero lo que nos sale es eso. Hemos tomado como una medida del éxito el estar siempre ocupadas, el ir con prisa. Los logros muchas veces parece que son como los laborales, ¿no? Tú escuchas, ¿no? A lo mejor conversaciones de bar y ves a gente hablar pues de sus amistades, de sus familiares y comparten logros que tienen a lo mejor que ver solo pues con pues el reconocimiento a lo mejor económico, el reconocimiento pues a nivel de, bueno, pues de empleos. A nivel social vivimos en una estructura que todo el rato está como demandándonos
que luego por eso también es muy fácil entrar en autoexigencia, porque socialmente hay una exigencia en la que se nos está pidiendo que demos algo que no tenemos, ¿no? Y hay un tener que constante que, bueno, pues es que claro, de ahí se nos va gastando la pila, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trauma, lo que hablamos es no tanto de lo que origina, que pueden ser distintas cosas y en distintos órdenes, sino la huella que deja, ¿vale? Lo que vemos es una huella de culpabilidad, ¿no? Es que yo no soy suficiente, no lo hago lo suficientemente bien, al compararme con los otros siempre estoy por debajo, tengo que hacer más. Hay un desajuste, ¿no? Entre la capacidad que tengo de descansar, disfrutar, regularme, versus las que estoy en activo, en movimiento, haciendo, ¿no? Y en este sentido, pues nos cuesta mucho cuando estamos en este estado de burnout de descansar, de disfrutar, de no ir con prisa, de no vivir desde la urgencia. Hay un desajuste al final, ¿no? Entre los dos sistemas básicos de regulación, que son el sistema nervioso simpático, ¿no? Y que es el que te activa, te impulsa, tal, y el parasimpático, descansa, disfruta, un poquito chill. Cuando estamos en burnout es como que el que manda siempre es el sistema nervioso simpático, como vamos, venga, vamos a trabajar, vamos, venga, venga, venga. Lo que vemos es que estamos en constante alerta, ¿no? Por eso esa forma de pensar en modo centrifugadora, ¿no? En el que, bueno, pues constantemente estamos rumiando, dándole vueltas a cosas que nos pasan por nuestra cabeza, pues voy a hacer esto, le voy a decir esto a no sé quién, voy a hacer no sé cuántos, tengo esto pendiente, que en muchos casos ni siquiera son cuestiones que se pueden resolver, simplemente son quejas, pues este, fíjate que lo otro y esto no sé cuántos. No hay una traducción de queja a problema y de ese problema poder buscarle solución. Lo que vemos también es que hay un componente evitativo muy, muy fuerte, ¿no? Al final, bueno, en el episodio con Lorena de la autoexigencia lo veíamos. La exigencia al final es una herramienta, es una estrategia de evitación. Hago esto para evitar que me juzguen, hago esto para evitar que asumir la culpa, lo que sea, ¿no? Hay un componente evitativo. Yo trabajo así para, como decíamos antes, pues a lo mejor evitar el estar en contacto con emociones mías que son desagradables. Hago esto para evitar, pues estar más tiempo en casa y estar discutiendo. Hago esto para evitar, ¿vale? Y luego, llegados a un extremo, esto puede afectarnos a cómo nos regulamos emocionalmente, ¿vale? Pues a lo mejor hay ciertas emociones o ciertas partes de mí misma que gobiernan mi vida. Puede incluso calar en la propia identidad de quién soy, cómo yo me relaciono conmigo misma, cómo me contemplo e incluso en las relaciones con los otros. Cuando hablamos de burnout, se sabe que pasamos por una serie de fases. Y yo creo que aquí es importante como tener en cuenta el impacto, la interferencia que me genera, ¿no? Como si fuese una cebolla las distintas capas por las que va pasando. ¿Por qué? Porque cuanto antes lo pillemos, las soluciones son más fáciles, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Aquí también reconocer que si bien hemos entrado en esta dinámica, en un automatismo, y es algo fácil en el sentido de que se va dando solo, sea por el motivo que sea, salir siempre va a tener un coste de incomodidad. ¿Vale? Que esto es algo importante, el elegir el coste. Podemos elegir una cuestión o la otra, pero las dos van a tener un coste, ¿no? El seguir con este automatismo, estas fases, este desgaste, este quemarme, y va a tener el coste que ya sabemos, ¿no? Pues va a afectar a, como decíamos, a no poder descansar, no poder disfrutar, el ir siempre con prisas, el estar quemada, el ya haber perdido la ilusión, que esto empieza a tener una representación incluso en mi propio cuerpo, pues dolores de cabeza, dolores de espalda, mareos, vértigos, parestesias, etcétera. O el coste, que bueno, luego también iremos viendo, ¿no? En la parte de, bueno, con esto que hago, el coste a veces pues de la incomodidad, el coste de, bueno, pues prefiero vivir con culpa que vivir con, pues, estar quemada. Hay distintas autoras que han estado hablando de las fases por las que vamos pasando y todas tienen en común que es muy difícil verte en estas fases, porque a nivel social vivimos
en una japicracia, ¿no? Como en esta obligatoriedad de que todo lo que se vea sea fantástico, sea maravilloso. Entonces hay un enmascaramiento de los síntomas. Por eso muchas veces decimos, jolín, pero ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo me estoy haciendo esto? ¿Cómo me he hecho esto? Bueno, es que es muy difícil verlo, ¿vale? La primera de las fases suele ser el entusiasmo, ¿no? El que tú empiezas una tarea, una cuestión de lo laboral, ¿no? Un puesto de trabajo y estás como con muchas ganas, mucha ilusión, quieres darlo todo de ti, puedes ponerlo todo al servicio de esa relación laboral. En una segunda fase ya empieza a haber como un sentido del estancamiento, como de que no ves que puedas llegar a todo lo que te estabas planteando, que las cosas no están saliendo como a ti te gustan. Hay un punto ahí ya de incomodidad. La siguiente fase ya tiene que ver con esta incomodidad, se traduce en frustración. Ya sabemos que la frustración es una línea recta entre lo que me gustaría conseguir y lo que tengo. Entonces ya empezamos a ver como que hay un margen muy grande entre lo que realmente yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo necesito y lo que tengo. Desde aquí lo que empezamos a ver es que hay un ejercicio de retraimiento, hay un ejercicio de apatía, es la fase de apatía, que ya empieza a haber un aislamiento. No puedo lidiar con todo esto y empiezo a poner en marcha estrategias más del orden de lo evitativo. Como veíamos ahora, me voy retirando. Y la última fase de el burnout es el colapso, el punto en el que no puedes más, tu cuerpo termina expresando lo que tus emociones no han podido hasta ese momento y pues tienes que parar sí o sí porque tu cuerpo ya no da más, ¿vale? Lo que vemos es que hay como una escalada, ¿no? En el que los síntomas se van manifestando y se van manifestando con una virulencia. Bueno, llegados hasta aquí. Hemos dicho, ¿no? Que el burnout tiene que ver con un agotamiento de recursos, ¿no? En algo en lo que yo me voy implicando en muchas ganas, pero voy viendo que no es sostenible y se me van acabando los recursos con los que doy frente, pero no paro, sigo intentando dar más. Hemos dicho también que el burnout es diferente del cansancio, que es temporal, mientras que el burnout tiene un componente de cronicidad, de haber estado relacionándome con un estrés crónico. Hemos visto que también es diferente de la fatiga por compasión. Y hemos visto que tiene que ver también con que es un área de la vida que empieza a ganar mucho terreno en relación a las otras y que esto es un mecanismo traumático, ¿no? Que puede ser un mecanismo también de protección. En la medida en la que no puedo gestionar ciertas cosas, voy haciendo del área laboral un refugio. Y eso empieza a retroalimentarme, ¿no? Pues a hacerme sentir reconocimiento, hacerme sentir valía, hacerme sentir un rol. Y al final eso es un pegamento, es un suelo pegajoso en el que me voy quedando anclada, ¿vale? Es como un pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, y con esto, ¿qué hacemos? ¿No? Eso es lo que te debes estar preguntando llegados a este punto. Bueno, em, supongo que cada persona se tiene que plantear, ¿no? Cuando planteamos la estrategia para resolución de algo, no hay una medida universal para todas. Por eso es importante la psicoterapia, ¿vale? Para estar con alguien que te ayude a evaluar cuál es la tuya. Porque sin ese componente de autoescucha, bueno, pues sería tan fácil como leerte un libro, sería tan fácil como aplicar los consejos que has visto en un vídeo, como aplicar... Y ya sabemos que todas esas cuestiones no funcionan porque lo que nos ha llevado a implicarnos de esa forma con el trabajo tiene que ver conmigo, con qué significa para mí el trabajo, qué cubre de mi vida el trabajo, qué necesidades satisface, qué otras deja por cubrir. Todas estas cuestiones de, bueno, y a nivel familiar esto qué supone, a nivel social esto desde dónde lo ejerzo, tiene que ver con algo muy íntimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues si esperas de lo que viene del podcast una resolución a medida, pues no puede ser, porque eso es algo súper individual y súper personal. Al final es lo de siempre. Cuando damos con el desde dónde he ido entrando hasta aquí, podemos poner una solución, pero eso no es universal. Una vez que tenemos la autoescucha, la estrategia es muy fácil, porque bueno, pues yo ya sé que lo he hecho de esta manera, pues cómo puedo cubrir estas necesidades de una forma alternativa en la que no me haga daño a mí misma. Sí que creo que hay componentes que todas podemos revisar, ¿vale? Tanto para prevenir, que esto era una cosa que me dijisteis el otro día
por Instagram, ¿no? Planteé que iba a hacer este episodio y os pregunté alguna cosilla que quisieseis resolver y me dijisteis, no, bueno, ¿cómo puedo prevenir que me pase y cómo puedo, bueno, pues si ha empezado a suceder, cómo puedo frenar, ¿vale? Y luego me hicisteis otra pregunta que la contesto un poquito más adelante. Yo creo que lo primero de todo es revisar esa mentalidad con la que yo me relaciono con el trabajo, ¿vale? Pues el realmente cuestionarme si necesito que ocupe tanto el trabajo, si es algo que es acorde a mis valores. Cuestionarnos un poco también estos mitos del progreso, ¿no? De, bueno, pues realmente qué necesito, qué es imprescindible para mí. Bueno, como un poco la cultura del menos es más, ¿no? Del decrecimiento. Pues a lo mejor es que necesito aprender a necesitar menos. El poder concienciarnos de vivir sin prisas, ¿no? O al menos con menos prisas de el trabajo es importante, pero a lo mejor no es tan importante o no es lo único importante. A veces tenemos una relación con lo laboral, como veíamos, casi de dependencia, ¿no? Vemos la dependencia a lo mejor en las relaciones de la pareja, ¿no? Con los mitos del amor romántico, pero ojo, poco se habla de los mitos pues de la relación laboral, de mi desempeño profesional, ¿no? Y luego también hay toda una cuestión de revisar cuáles están siendo mis metas, ¿no? Tiene mucho que ver con, vale, ¿dónde estoy poniendo el foco? ¿Con qué me estoy comparando? ¿Qué es lo que estoy tratando de conseguir? Porque a lo mejor ese modelo que yo estoy tratando de conseguir, de cosechar, no está siendo ni realista ni saludable para mí, ¿no? Ahora mismo pues tenemos toda una cuestión con la comparación social, porque hace unos años, no tantos, tú te comparabas pues con la gente de tu barrio, con tus vecinas, con tus compañeras de trabajo, con tus familiares. Ahora con las redes sociales tú te puedes comparar con gente que pertenece a esferas súper diferentes de tu vida y no solo es con gente tan diferente de tu contexto, sino también pues es con gente que selecciona lo que hace público. No es como que tú la ves por la calle y ves a esa persona y puedes decir, bueno, pues es que fíjate, tiene esto, esto y otro. No, ves solo lo que selecciona para mostrarte y luego que muchas veces lo que vemos de las otras personas no solo es solo una porción súper pequeñita y representativa de su vida, sino que además es que es edulcorado, ¿no? Pues cuántos filtros, cuánto Photoshop, ¿no? Esta comparación nos hace mucho daño. Entonces, esto también es importante. ¿Qué cuentas sigo? ¿A quién estoy elaborando como modelo? ¿A quién me quiero parecer? ¿Realmente me quiero parecer a esta persona? ¿O realmente esta meta o este objetivo es tan importante? O primero de todo, ¿cuál está siendo mi meta aquí? ¿No? A veces cuando nos ponemos trabajo, 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 es como llega un punto en el que perdemos el foco y es como, bueno, pero ¿para qué tanto? ¿No? Entonces, hay toda una cuestión de mentalidad, de cuestionamiento, de bueno, ¿es esto realmente, ¿no? Lo que estoy queriendo, ¿es esto realmente como yo quiero conducir mi vida? Y en segundo lugar, si hay esta autoescucha, ¿no? Como más a nivel de mentalidad, también está la autoescucha de poder estar contigo y con el coste que tiene todo esto, ¿no? De poder estar cerquita de tu sentir. Yo creo que la mejor forma de prevenir cualquier cuestión de salud mental es darme cuenta de mí misma. Porque lo que a lo mejor otro hace y le hace bien, a lo mejor eso mismo lo hago yo y a mí no me hace bien. Entonces necesito estar conmigo para saber qué me va haciendo bien y qué me va haciendo mal. Cada persona tenemos una ventana de tolerancia, ¿no? Y ya no hace falta ser neurodivergente para tener una ventana de tolerancia específica, es que cada una tenemos la nuestra. Y si eres neurodivergente, pues a lo mejor tienes una específica más concreta y más, ¿no? Pues a lo mejor hay una hipersensibilidad a ciertas cosas o... Pero cada persona tenemos unos componentes que hacen que unas cosas nos hagan bien, otras cosas mal, tenemos unas historias. Entonces también es como plantearnos, bueno, a mí este trabajo con esta serie de estructura me hace bien o es algo en el que fácilmente entro pues en un estar constantemente en preocupación, estar en constante ajetreo mental, ruido mental, rumiación, porque es que a veces tenemos muy claro lo de poner límites a las personas, ¿no? Pues esto no me gusta, esto no me lo hagas, pero
También tenemos que poner límites de relaciones en lo laboral, ¿no? Pues a lo mejor este trabajo no me va bien, a lo mejor este trabajo de esta manera no me va bien, y también límites internos, ¿no? Que esto lo vemos ahora. En el capítulo con Alba Atienza, que creo que fue el capítulo 3, hablábamos, ¿no? De que los límites son como estructuras que separan, ¿no? Separan lo que sí y lo que no, separan lo de ahora y lo de luego, separan lo que me hace bien y lo que me hace mal, separan lo que para mí está bien y lo que para mí está mal. A veces estos límites son, pues nada, una vallita, ¿no? A veces estos límites son un muro y a veces son como una cuestión ahí de construcción enorme, porque necesito poner mucha barrera. Yo creo que es importante aquí vale, ya he revisado mi mentalidad, ya estoy presente, estoy escuchándome y yo veo que este trabajo es muy fácil estar dándole vueltas a cosas en formato centrifugadora. ¿Qué hago? Bueno, y esta era la segunda pregunta que os decía antes, ¿no? Me decían, ¿cómo salir del bucle del trabajo? Intento hacer las cosas y terminarlas para tener tiempo libre y cuando llega ese tiempo libre hago más cosas. Bueno, pues es que a lo mejor necesitamos poner estructuras que te hagan separar ese tiempo de trabajo de no tiempo de trabajo, ¿vale? Y poder, vale, pues mientras no estoy en el trabajo, me lo invento, ¿no? Pues si estás en una oficina es tan fácil como no estar allí dentro porque vas a tener mucha facilidad. Si la oficina la tienes en casa, pues a lo mejor es como ponerte todas las barreras posibles para no entrar en el despacho en el que trabajas o guardar el ordenador desde el que trabajas, como poner barreras que te dificulten eso. Pues a lo mejor es según termines de trabajar tienes que salir de casa sí o sí. A lo mejor eso no te gusta, no te apetece, no tienes ganas, da igual, sal. Mm, Cuando hablamos de estructuras, también hablamos, por ejemplo, de un horario que delimite tu vida personal de tu vida profesional y en la profesional estar exclusivamente en lo profesional y hacerte de alguna manera una división en el que tengas súper claro, porque esto es muy importante. El burnout tiene mucho que ver con la falta de claridad, con el qué puedo hacer y qué no, entonces hago de más, qué es bueno y qué es malo, entonces termino haciendo de más, qué puedo hacer ahora o luego, cuáles son las cosas que tengo que hacer, cuál es mi rol en esto. Entonces, una forma de empezar a poder trabajar el burnout es empezar a parcelar. ¿En qué horario puedo trabajar y en qué horario no? Primero, a lo mejor el horario en el que trabajo es físicamente, pero luego salgo y sigo pensando, ¿vale? Y cuando me pillo pensando en las cosas del trabajo y no estoy en horario de trabajo, ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor ahí hay que entrenar un poquito, pues la regulación de la atención, cómo aprender a estar presente en las cosas que estás haciendo, bajar ese ruido mental, aprender estrategias de autocontrol, ¿no? Cognitivo que te ayuden a poder estar más enfocada en el presente, en otras cosas que no sean lo laboral, ¿sí? Entonces, ¿cómo salir del bucle? Teniendo conciencia de cómo entras en el bucle, construyendo límites en forma de barreras que delimiten cuándo entras al bucle y cuándo no, y ponértelo fácil para no entrar y tan pronto como puedas salir. Hay una cuestión de, vale, ¿cuáles son mis innegociables, ¿no? ¿A qué cosas no quiero seguir renunciando a costa de estar en el trabajo? Pues tiempo de descanso, tiempo de ocio, tiempo de relaciones, tiempo de... Hazte una lista y en ese horario trata de calendarizar no solo las tareas del trabajo y los bloques del trabajo, sino también imponte los momentos de descanso. Mm, Cógete el calendario y ponte los momentos de vacaciones. Cógete el calendario y ponte, no, esto yo creo que es súper difícil cuando somos autónomas, ¿no? Pues el planificar con tiempo, vale, en esta fecha no voy a estar y anticipas. Hay una cuestión de la organización que es súper importante. La organización es una de las barreras más claras que tenemos para definir qué hago, qué no, cuándo lo hago, en qué momento y de qué manera. Em, a veces necesitamos también como esa disciplina de lo hago por mí y esto está bien, es suficiente. Y el valor de la renuncia. Está claro que a lo mejor
no vas a poder hacer todas las cosas que te gustaría o que antes hacías, pero eliges el precio de la renuncia, que al final a veces es vivir con una culpa residual de, joder, podría estar haciendo más o podría estar aprovechando el tiempo, ¿no? Esto es algo que escuchamos un montón. Bueno, descansar también es aprovechar el tiempo, porque al final es llenar la botella desde la que luego tienes que ir haciendo las cosas de la vida. Entonces, bueno, por recoger, hay toda una cuestión de mentalidad, hay toda una cuestión de presencia, de escucha, de ver qué me hace bien, qué me hace mal. Hay toda una cuestión de límites, ¿no? De cuáles son mis innegociables. Y desde aquí pasamos al punto de la disciplina, de, vale, ¿cómo te lo puedes hacer para cumplir sí o sí estos innegociables? ¿Cómo puedes organizarte por dentro y por dentro de casa, fuera de casa, dentro de ti, los horarios, los calendarios, las alarmas, las listas, los POSIT? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué herramienta necesitas para poder llevar a cabo lo que tú quieres para ti? Y luego algo que considero imprescindible para poder trabajar el burnout al final es el apoyo, ¿vale? Porque tú puedes decir, vale, si de este quesito el trabajo está ganando tanto, una forma de que empiece a reducir es empezar a engrosar las otras fuentes, ¿no? Pues empezar a meter más tareas de ocio, de descanso, de relaciones, de todas las otras que tú tengas, ¿no? En la medida en la que las otras vayan creciendo vas a ir reduciendo la parte de trabajo, que es lo que te quema al final tus recursos. Pero todo esto sin apoyo es súper complicado porque va a haber un punto en el que vas a volver al automático. Y si no tienes a alguien que te recuerde, que estás volviendo o que cuando estés dentro, oye, ¿no crees que te estás otra vez metiendo en la dinámica? ¿No crees que ya has vuelto a entrar? Sino alguien que te recuerde, que esté contigo, que te dé soporte. Alguien que te ayude también a mirar, ¿no? En esta parte ya me refiero más exclusivamente a lo sanitario, a mirar desde dónde te has estado relacionando con lo laboral y qué ha hecho que no te des cuenta de que te estabas metiendo en algo que te hacía daño. Bueno, apoyo en el amplio sentido, ¿no? Y en este sentido también creo que es algo como el recuperar el poder de lo comunitario y salir de ese eje individualista que hablábamos antes, que es traumático a nivel social, en el que todo el rato tenemos nuestro trabajo, nuestras tareas, nuestras implicaciones, nuestras tú, pero estamos desconectadas de un entorno social nutrido, elaborado, de esas redes de cuidado de protección, de apoyo, de soporte. Entonces hay una cuestión también como de aterrizar en bueno, es que a lo mejor necesito elaborar mi sentido de pertenencia desde otro sitio y pertenecer a otros lugares. Y en ese sentido lidiar con la incomodidad de que cuando haces las cosas con más gente, cuando haces las cosas compartidas, en red, en comunidad, sí que hay un punto de incomodidad, de perder el cómo lo harías tú sola, de ese, a lo mejor esos modelos con los que tú estabas queriendo llegar o te estabas exigiendo llegar no se cumplen exactamente, pero lidiar con esa incomodidad. Em, entonces, claro, hay que engrosar las otras áreas, pero también hay que permitir que se habiten de nuevos personajes y con la incomodidad que a veces eso supone y los miedos, los terrores, bueno, pues que también a veces ahí se nos despiertan nuestros demonios internos, ¿no? Como esos monstruitos que nos vienen a recordar fantasmas del pasado, inseguridades, etcétera. Pero sí, bueno, al final lo que estamos diciendo es que nos protegemos un poco de cómo nos sentimos y de esas incomodidades y de hacer frente a esas inseguridades en el trabajo, pues tenemos que empezar a exponernos, ¿no? De una forma con recursos, con conocimiento, con nuevas estrategias y de forma paulatina y progresiva, pero aquello de lo que nos estamos queriendo proteger, ¿no? Porque parece que la salida no nos está metiendo en otro problema, más que sacarnos de ahí, ¿no? Yo siempre digo que postergar las dificultades no solo mm, las alarga en el tiempo, sino que las agrava. Entonces, bueno, yo en cuanto al burnout te diría, esta es mi forma de entenderlo, ¿no? Como a nivel individual, a nivel familiar, a nivel colectivo. Y creo que el cuestionamiento también parte desde lo colectivo, desde lo familiar y desde lo individual, que podamos ejercer como una postura desde estos tres sectores
en primera persona para cambiar también en unas siguientes generaciones. Y bueno, ya nada, para cerrar te diré que he recopilado algunos materiales que te quiero hacer llegar para entender un poquito más toda esta cuestión del burnout, para entenderlo, algunas referencias y así. Te las voy a dejar en las cartas espejo, en las próximas. Entonces, nada, si quieres inscribirte, te voy a dejar en las notas del programa el enlace. Y bueno, agradecerte un montón que hayas llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado, que te haya nutrido. Y bueno, si es así, te agradeceré en cantidad que le puedas dar a me gusta, que compartas este episodio, bueno, pues que permitas que llegue a más gente. Y si quieres que sigamos en contacto, puedes encontrarme en Instagram, en Sonia Garijo _ psicóloga, o si estás interesada en hacer trabajo terapéutico con nosotras, si quieres hacer terapia, puedes entrar directamente en mi página web y escribir en el formulario para empezar cuanto antes a trabajar todo esto del burnout. Estamos deseando darte la mano. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo muy grande. Chaito.